En el libro de Daniel se narra un encuentro que este profeta tuvo con el rey Nabucodonosor. El rey estaba preocupado con el futuro de su reino y Daniel es llamado para interpretar el sueño de este monarca. Por medio de la inspiración divina, el profeta le explica a Nabucodonosor que después de su imperio se levantaría otro reino, identificado por el pecho y los brazos de plata. La historia revela que la unión entre los medos y los persas se realiza para tomar el poder de los babilónicos. Más adelante, los propios persas se rebelan contra los medos y los subyugan, dando origen al mayor imperio que jamás hasta entonces había existido. ¿Cómo fue el auge de este nuevo imperio persa? ¿Quién fue Ciro el Grande? ¿Y qué importancia tuvo para la expansión y el control de este territorio? ¿Cómo las profecías bíblicas del libro de Daniel se cumplirían en lo que se refiere a los medos y los persas? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. En el libro de Daniel se presentan cómo los imperios del antiguo cercano oriente se levantan y caen. El imperio babilonio, representado por aquella cabeza de oro, pasa a la historia cuando los persas invaden el territorio de ese imperio. Los persas eran simplemente un grupo de tribus nómadas que vivían en lo que hoy se conoce como Irán. Ellos habían venido de la parte del Cáucaso, de la parte indoeuropea, y ellos, ocupando esa región, sustituyen a los elamitas y entonces van expandiéndose. Ellos tienen relación bastante cercana con los medos, siendo vasallos de los medos por algún tiempo. Ciro, quien también tenía en sus venas sangre de medos, él conquista el imperio de los medos. Muchos de ellos, más que simplemente ser conquistados, cambian de alianzas, como hasta el día de hoy es bien común en el cercano oriente, donde un jeque se convierte en alguien más fuerte y cuando los otros jeques se dan cuenta de que el poder es grande, pues simplemente cambian las alianzas antes de derramar mucha sangre. Y eso lo hemos visto hasta nuestros días. Entonces, después de él conquistar a los medos o aliarse con ellos, él entonces llega hasta la región de lo que hoy se conoce como Turquía. Entonces ataca el imperio de los lidios. Después de él atacar ese imperio, entonces desciende hacia el sur, enfrentándose al gran imperio de los babilonios. Después de una larga campaña, propaganda, a diferencia de los babilonios, que eran crueles y ellos se encargaban de deportar gentes y de demostrar e inspirar temor, como lo habían hecho los asirios anteriormente en ese sentido, que inspiraban temor. No, los persas trabajan con propaganda, haciéndose ellos como los liberadores, como aquellos que iban a ayudar al pueblo. Y entonces conquista Babilonia, ya para el año 539. Ciro era el líder indiscutible del antiguo cercano oriente. Expande su territorio hasta la frontera de Egipto, en Palestina, y al área del Indus. Todo lo que nosotros conocemos como Afganistán y Bactria, más adelante va a llegar a ser parte del imperio persa también, y más adelante también Egipto. En este caso queda su hijo para conquistar este gran imperio también. En este caso teníamos la dinastía de los Sasídas allá en Egipto, también es conquistada por los persas. Después de la muerte de Ciro, Cambises II es quien sube al poder. Este rey se destacó por sus campañas en Egipto, pero el tiempo dedicado al África permitió que en Persia surgiera una rebelión comandada por Gaumata. La muerte de Cambises no es muy clara. Algunos alegan que fue asesinado, otros defienden que al no poder detener la rebelión de Gaumata, se suicidó. Frente a este pseudo Esmérides, se levanta Darío el Grande, quien lo derrota en el año 521 a.C. Una vez en el poder, este rey
se encarga de exterminar todas las rebeliones existentes y organizar el extenso imperio que ahora tenía en manos. Este monarca también se destacó por sus construcciones. Entre las más destacadas están las obras realizadas en la ciudad de Persépolis. Aunque Susa era la capital administrativa de los persas y tenía una herencia muy antigua, milenaria, Persépolis se convierte en la capital ceremonial del imperio. En el año 515 vemos algunas de sus construcciones principales floreciendo. Después de Ciro dejar el poder, Ariel morir, tenemos que Cambises, que completa esa conquista de Egipto, él también muere, algunos dicen muere accidentalmente en el área de Siria. Y es entonces donde se desata toda esta batalla acerca de quién va a ser el próximo sucesor. Y este pseudo Esmerdis en Persia, él toma el poder, aquel supuesto descendiente de Ciro, y entonces tenemos a Darío, sobrino ya de Ciro, quien toma el poder. Darío relata su victoria en la gran piedra de Behistún, o la inscripción que se encontraba en esta montaña, una inscripción trilingüe, en la cual él describe cómo él derrota a este pseudo Esmerdis y entonces toma el poder y trae paz al imperio. Darío indudablemente fue grande, un emperador con toda la categoría. Él embellece a Susa y también a Persépolis, de forma especial a Persépolis, donde aparecen palacios, donde aparecen templos, donde aparecen una arquitectura impresionante. Hasta el día de hoy todavía se puede ver lo perfecto, las siluetas, los detalles de cada una de esas impresionantes estructuras, como el tesoro, como los palacios, aquellas columnas, un árbol de un bosque de columnas con sus toros, impresionante hasta nuestros días. Ciro había establecido el imperio, pero realmente es Darío el que lo hace sólido. Divide en diferentes satrapías el territorio, él instala un sistema de impuestos, el dárico, las monedas, que hasta entonces no había monedas, son los lidios los que la inventan en el siglo VI aproximadamente, y entonces vemos que Darío es quien lo populariza y tenemos las monedas que eran utilizadas para pagar los impuestos a través de todo el imperio. Hay un sistema de correos, sistema de carreteras, el uso de una lengua franca, el arameo en este caso, a pesar de que tenemos persa y elamita, pero vemos este uso de la lengua franca y vemos que él estructura, canoniza algunas de los códigos legales y los códigos religiosos que había en algunos países como Egipto y otros lugares, reformas en los templos y ayuda con los templos. En este caso tenemos que los judeanos o los yehuditas que vivían en esta pequeña colonia que habían regresado en el tiempo de Zorobabel, tenemos que su templo todavía se encontraba en ruinas. Ageo predica por la reconstrucción del templo y es con Darío que el templo es finalmente reconstruido. Una época dorada para el imperio persa. La primera capital del imperio persa fue la ciudad de Parsagada. Con el paso de los años, otras ciudades fueron tomando el papel de la capital administrativa como Susa, Exbatana y Babilonia. Cuando Darío el Grande sube al poder, él decide ampliar la ciudad de Persépolis con el objetivo de transformarla en la capital ceremonial del imperio. La vida religiosa, las festividades y el desarrollo de la cultura y del arte fue lo que más se destacó en la historia de esta ciudad. Las construcciones de Darío fueron continuadas y completadas por sus sucesores, entre ellos Jerjes I. Estos dos grandes monarcas también son recordados en la historia por sus intentos de invadir las ciudades-estado de Grecia y las épicas batallas que allí se dieron. La riqueza evidenciada durante el periodo persa todavía la podemos ver en los diferentes artefactos que fueron hechos durante ese periodo, en plata, en oro, como este ritón de forma zoomórfica, la cual era usada
esta vasija en forma ceremonial, en forma de orgías y simposios, se llenaban de vino. Probablemente en aquel simposio o orgía, la cual participó Jerjes o el Azuero bíblico, utilizó una vasija similar a esta. Este Jerjes es entonces el hijo de Darío. Él, lejos de la imagen de un Darío muy sabio y muy controlador de lo que estaba sucediendo en el imperio, él trata de imitar a su padre. Su padre, uno de sus errores fatales fue tratar de invadir a Grecia. En vez de desarticular a estas tribus de ciudades-estado que se habían mantenido independientes y subyugarlas, lo que él logró fue que ellos se fueran galvanizando a través de las décadas. Darío invadió. Nosotros podemos escuchar todavía las voces de los persas atacando a los griegos en Maratón, aquella épica batalla. Más adelante, Jerjes trata de imitar los logros y también evitar los fracasos de su padre cuando él trata de vengar la quema de Sardis, una capital del imperio en lo que hoy se conoce como Turquía. Cruza el Helespont, llega hasta Termápolis, donde ocurre aquella inolvidable batalla entre los 300 espartanos contra los invencibles e inmortales de Darío. Más adelante, después de conquistar esa serie de montañas y llegar hasta el área de Atenas, queman Atenas, pero la queman en venganza por la quema de Sardis por los atenienses. Mientras él se encontraba en su trono, mirando cómo sus ejércitos destruían la ciudad, él veía cómo su flota venía de norte a sur, venía para estar en el área de lo que hoy es el puerto de Atenas, pero sin reconocer que los pequeños barcos griegos se habían apostado para destruir a la flota fenicia que había sido alquilada por los persas. Y entonces tenemos que esa batalla tiene un revés fatal para los ejércitos de los persas. Al analizar la historia y los grandes imperios de la antigüedad, vemos que en general las capitales son las ciudades que más se destacaron y que también se han encontrado más evidencias arqueológicas. En el caso del Imperio Persa, una de las ruinas que más llama la atención en la actualidad son las de Persépolis. Considerada como un patrimonio de la humanidad, esta capital ceremonial fue creciendo en importancia política, cultural y religiosa. Aunque su ubicación y su estructura no la caracterizaban como una ciudad-fortaleza, esta ciudad fue una de las últimas ciudades a ser conquistadas, una vez que el Imperio Persa pierde su poder. Persépolis era central para la religión persa. Ellos, seguidores del zoroastricismo, seguían al dios Ahura Mazda. Y allí en esta capital era donde estaban los principales templos para celebrar a esta deidad pagana. Nosotros también tenemos recuerdo de estas ceremonias al dios Ahura Mazda a través del fuego, y vemos diferentes lugares o santuarios que estaban ocupando la ciudad. Esta ciudad se convierte en símbolo no solamente ceremonial, sino más adelante administrativo durante los sucesores de Jerjes y Artajerjes. Y cuando el imperio griego comienza a invadir y a ocupar diferentes puntos importantes que anteriormente habían sido centros administrativos de las satrapías persas, es Persépolis el último lugar, el último bastión que se mantiene fiel al imperio de los persas. A partir del siglo XIII y XIV, viajeros y misioneros de distintos lugares de Europa se aventuraron camino al oriente. Muchos de ellos pasaron por las ruinas que quedaron de la ciudad de Persépolis.
Estas visitas se popularizaron y dieron inicio al estudio de las inscripciones cuneiformes encontradas allí. Y en el siglo XVII y XVIII fueron tomadas las dimensiones de las ruinas y algunos dibujos sobre este local fueron presentados al público. Aún así, no es hasta el siglo XIX y XX que realmente comienzan las excavaciones arqueológicas de esta capital persa. A partir de entonces, ruinas de importantes edificios fueron descubiertas, monarcas fueron identificados y la historia de esta importante ciudad persa comenzó a ser científicamente reconstruida. La ciudad de Persépolis había fascinado a los occidentales. Algunos relatos habían llegado hasta Occidente acerca de las riquezas, de las ruinas, de las columnas, de los toros alados, de las diferentes ruinas de palacios que se encontraban allí. Especialmente algo enigmático eran las inscripciones en cuneiforme. Algunos creían que era algún tipo de decoración, muchos eruditos se imaginaban que algún tipo de lenguaje se encontraba ahí decodificado, pero se le había hecho imposible el poder traducirlo. Más adelante, en el siglo XIX, cuando los exploradores continúan llegando a Persépolis, entonces pueden comparar inscripciones trilingües, como el caso de Behistún, con elamita, con persa, esta increíble inscripción que algunos le adjudicaban inclusive a Jesús con los 12 apóstoles. Entonces es que comienza a romperse el misterioso código que había impedido a los occidentales poder leer estos escritos antiguos. Y esas inscripciones entonces le dieron vida a estas ruinas. Aún hasta el día de hoy, nosotros podemos seguir admirados de los diferentes palacios que se encuentran allí, como es el tesoro, como es el bosque de las diferentes columnas. Y nosotros podemos tal vez imaginarnos cómo era esta ciudad cuando estaba en todo su apogeo, en la época de oro del Imperio Persa. En el libro de Daniel se presenta cómo diferentes imperios poderosos se levantarían a lo largo de la historia luego del dominio